Gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos da el privilegio de poder estar en su casa y primeramente honrar su nombre. ¿Se escucha? Bueno, vamos a estar de pie para dar inicio a lo que el Señor nos tiene preparado el día de hoy. Gloria a Dios. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, honrando y glorificando tu nombre, dándote gloria, honra, porque solo tú, Señor, la mereces. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Padre, que eres ese Padre bueno, ese Padre fiel, que cuida de nosotros, que nunca nos has dejado, que nos amas con amor eterno, Padre. Que podamos experimentar, Señor, en esta mañana tu abrazo, tu cuidado, tu perdón. Padre, habla, Dios mío, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Y que tu palabra pueda ser revelada en esta mañana en nuestras vidas. Que podamos salir edificados de este lugar por tu hermosa palabra. Te damos gloria, amén y amén. Nuevamente feliz día a todos los padres que están en este lugar. Amén. Vamos a estar buscando nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 1. Génesis 1, y vamos a estar leyendo el verso 26. Y dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vamos a leer ahora en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 15, y dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Querido Padre que estás en este lugar, Dios te ha dado un privilegio de poder llevar a cargo ese rol tan importante como el de ser un padre. ¿Qué es un padre? Un padre es el jefe de familia, un padre es aquel que cuida, que provee a su casa. Y quiero resaltar tres palabras importantes que nos hablan en los dos textos que leímos. Una, enseñorear. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra enseñorear? Gobernar, ¿verdad? Y Dios dice que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén para labrarlo y para que lo guardase. Labrar es trabajar y guardar es cuidar, es proteger, es velar por el bienestar. Amén. Entonces, en estos dos versículos que podemos estar leyendo en esta mañana, podemos resaltar esos tres aspectos importantes que Dios le dio de responsabilidad al hombre. Dios le dijo al hombre que él tenía el poder para gobernar sobre todo lo que él había creado. Es decir, que el hombre es el mayordomo de su hogar. Amén. Y Dios también le dijo en medio del huerto del Edén que él tenía el rol de labrarlo, es decir, de trabajarlo, pero también de cuidarlo, de velar por el bienestar. Querido hombre y padre que estás en este lugar, el Edén que Dios ha entregado en tus manos es tu familia. Ese es el precioso regalo que Dios ha dejado en tus manos y que como ese mayordomo que te creó y te formó y te estableció en ese hogar, también Dios te va a pedir cuentas. Porque todo lo que Dios entregue en nuestras manos, Él nos va a pedir cuenta. Algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor y Él nos va a pedir cuenta por todo lo que Él ha entregado en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. El padre es muy importante, ¿verdad? Dentro de una familia, dentro del hogar. Es un rol que no puede ser reemplazado ni sustituido, ¿verdad? Sé que hay
mujeres valientes y valiosas del Señor que quizás han tenido que asumir parte de ese rol por diferentes situaciones de la vida. Pero Padre, Dios te llamó a ti para ser el mayordomo de tu hogar. Amén. Y eso es un rol que cada uno debe asumir con la responsabilidad que esto acarrea. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. El padre es tan importante como la madre en el hogar, ¿verdad? Yo siempre he visto la familia como una empresa, es un trabajo en equipo. Tiene que haber armonía, unidad, para que todo funcione como debe funcionar. Vamos a ver cuáles son las cualidades que debe tener un padre. Un padre debe ser amoroso, ¿verdad? Un padre debe cuidar y velar por su familia. Un padre debe ser compasivo. Un padre debe ser amigo y consejero. Un padre debe ser un ejemplo a seguir. Como decía ahorita en la alabanza, ¿verdad? Que nosotros, incluyéndonos madre y padre, anhelamos ser como el Señor, porque los hijos son esos lienzos en blanco que el Señor entrega a nuestras manos. Nosotros los formamos. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor. Y ellos siguen todas las cosas que nosotros hacemos. Ellos son muy observadores. Son esas esponjitas, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos por ahí. Son esas esponjitas porque ellos absorben todo. Entonces, delante de Dios tenemos una gran responsabilidad, porque los hijos son imitadores. Un padre debe disciplinar, ¿verdad? Un padre debe corregir. Dice la palabra del Señor que Dios al que ama lo disciplina, como un padre a su hijo. Entonces, querido padre, también te toca estar al frente para corregir, para exhortar, para instruir. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino cuando fuese pequeño, y aun cuando fuese grande él no se va a apartar. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos cada uno como padres que estamos en este lugar. Un padre debe proveer, y debe proveer cuando hablamos de proveer, no solamente hablamos en el ámbito económico o financiero. Un padre debe proveer seguridad en su hogar, debe proveer un ambiente de confianza, debe proveer para su casa un oasis, que su esposa y sus hijos se agraden de poder estar en ese lugar. Un padre debe proveer seguridad, un padre debe proveer cuidado, debe proveer amor, debe proveer respeto. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí, yo lo veo calladito. Gloria al Señor. Y un padre debe ser, que yo pienso que es una de las características que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, más importante, es que un padre debe ser un sacerdote de su hogar. ¿Y quién me ayuda? ¿Cuáles eran las labores o funciones que debía cumplir un sacerdote? Instruir. Un sacerdote es un intercesor, ¿verdad? Recuerden que los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Un sacerdote siempre buscaba consultar a Dios antes de cualquier otra cosa. Un sacerdote instruye al pueblo en la ley del Señor. Y algo muy importante que me llamaba la atención cuando leí acerca del sacerdocio era que el sacerdote era el responsable de llevar el arca de la alianza. ¿Y cuántos recuerdan qué significaba en el Antiguo Testamento el arca de la alianza? Era la presencia de Dios. Entonces, como padres, su deber es que Dios los ha llamado a ser sacerdotes de su hogar.
Busquemos en nuestra Biblia en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Segunda de Samuel. Capítulo 6, verso 10. Y dice así: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fíjense que para entrar un poquito en contexto, el arca, los filisteos habían raptado el arca del Señor, ¿verdad? Y en una de las oportunidades David quiso llevar esa arca de nuevo a Jerusalén. Pero ellos no consultaron al Señor de cómo debían llevar el arca. Y cuando estaban en el camino, un hombre llamado Usa, el arca como que se tambaleó. Y ese hombre extendió su mano como para agarrarlo. Y ese hombre cayó muerto delante de la presencia del Señor. Y dice en el verso 10 que después de que David vio eso, que era el rey de Israel en ese tiempo, él entró temor, él entró miedo por la presencia de Dios que representaba esa arca. Y fíjense que dice que él no quiso llevar el arca del pacto a su casa, sino que la envió a un hombre que se llamaba Obed-edom. ¿Y qué pasó cuando esa arca de la alianza que representa la presencia de Dios fue llevada a casa de ese hombre? Dios bendijo esa casa, ¿verdad? En todo el tiempo que tuvo el arca en la casa de Obed-edom, Dios trajo bendición sobre esa familia. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, está en nuestro hogar, hermano, hay pura bendición, bendición del cielo. Pero es importante que cada uno de nosotros, y Padre que estás en este lugar como sacerdote que Dios te ha llamado, que lleves la presencia de Dios a tu casa. Amén. Gloria a Dios. Ahora vámonos a 1 de Samuel en el capítulo 2. Y dice, capítulo 2 en el verso 12. Y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántos se recuerdan quién era Elí? Elí era un sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué dices aquí acerca de sus hijos? Que eran impíos y que no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. No tenían temor de Dios. Padre que estás en este lugar, es tu responsabilidad levantar un altar en tu casa y que tus hijos conozcan y aprendan a temer al Señor. Miren, Elí era un sacerdote de Dios, era un hombre de Dios, pero por lo que nosotros podemos leer aquí en la palabra, él descuidó su familia. Él no estaba como que tan pendiente de sus hijos, porque si él era un sacerdote que ministraba delante de la presencia del Señor, ahí dice que sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Y eso me llama mucho la atención porque era un ministro del Señor. Entonces, querido Padre que estás en este lugar, no solamente
basta con venir a la iglesia, sentarte en este lugar. Tus hijos tienen que conocer al Señor. Tú tienes que llevar a tus hijos a la presencia del Señor. Porque si nosotros como padres y usted como padre no instruye al niño en el conocimiento y el temor de Dios, entonces el mundo es el que los va a instruir. ¿Y qué le está enseñando el mundo a nuestros hijos en la actualidad? Puro desastre, destrucción, pecado, ¿verdad? Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad. Amén. Vamos a buscar en Deuteronomio en el capítulo 6. Deuteronomio 6, en el verso 6 y 7. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo debemos hablar las palabras? En todo tiempo, al acostarnos, al levantarnos, andando en el camino. Entonces, delante del Señor tenemos ese privilegio, esa oportunidad, pero también esa responsabilidad de poder instruir a nuestros hijos en el conocimiento y el temor del Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque Dios me regaló un padre maravilloso, un padre terrenal maravilloso. Todos dicen que tienen el mejor padre del mundo, ¿verdad? Si yo les preguntara, o la mayoría diría que tienen un padre bueno, o bueno, solamente Dios, pero un padre que se esfuerza, un padre que vela por el bienestar de su familia, esforzado, valiente. Pero yo le doy gracias al Señor por mi padre. Es una bendición para mi vida. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios le permitió a mi mamá y a mi papá conocer al Señor antes de que nosotros naciéramos. A excepción de mi hermana mayor, Iremar, que cuando ellos conocieron al Señor, Iremar tenía 2 años. Pero nacimos en un hogar cristiano. Y créanme que como toda familia tiene sus errores, tiene sus fallas, pero yo le doy gracias a Dios por mi padre. Porque mi padre es un ejemplo de un hombre trabajador, un hombre esforzado, es valiente. Un hombre que siempre ha procurado que la presencia del Señor esté en su casa. Y yo le doy gracias al Señor porque hoy toda mi familia sirve al Señor. O sea, y eso es un hombre de valor. Esos son de los hombres que a veces escasean. Por eso de verdad yo le doy gloria a Dios por mi padre. Y le doy gloria a Dios también porque me dio un esposo también maravilloso, que estamos todavía en ese proceso. Apenas tenemos 2 añitos con esa hermosa princesa que el Señor nos ha regalado, y que con ella hemos podido entender un poco más sobre esto, la responsabilidad que tenemos delante del Señor como padres. Porque el Señor nos va a pedir cuenta. Vamos a estar delante de la presencia del Señor, y como les decía, los hijos son esos lienzos en blanco que el Señor nos entrega, ¿verdad? Entonces, es de verdad una responsabilidad, y que solamente los hombres temerosos del Señor, valientes, son los que asumen ese reto. ¿Cuántos hombres valientes que están en este lugar asumen el reto de ser padres ejemplares para sus hijos? Poquitos. Amén, amén. Somos, amén, gloria a Dios. Y Dios, miren, fíjense que Dios es tan bueno y tan perfecto, que Dios no pide algo de nosotros en el que Él no sea un experto y Él se haya revelado a nuestras vidas. Dios quiere padres buenos, padres que amen y se esfuercen por su familia, pero Él también lo pide porque Él es el Padre perfecto.
Él es el Padre de todos los padres. El papá de los papás. El papá de los... Ajá, estemos buscando en nuestras Biblias en 2 de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 6. En el verso 18. Y dice así: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, nuestro Padre celestial, es Jehová de los ejércitos. Y si tenemos por Padre aquel que ha creado el universo, aquel que lo sostiene, como dice su palabra, ¿verdad? Si los padres terrenales, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Y es ese que tenemos por Padre. Quizás hay personas que están en este lugar que no contaron con la oportunidad de poder tener un padre presente. Quizás su padre estuvo ausente. Quizás su corazón en este lugar y en esta mañana se encuentra herido. Porque quizás aquella persona y aquella figura que tendría que representar ese cuidado, ese mayordomo, ese padre que velaba por el bienestar de su familia, quizás no asumió con responsabilidad su rol. Pero el Señor nos dice en esta mañana: yo soy tu Padre. Dice la palabra del Señor: con amor eterno te he amado, y por lo tanto prolongué hacia ti mi misericordia. El Señor nos ama. Somos amados por un buen Padre, por el mejor Padre que puede existir en este mundo, que es nuestro Dios, que nos ama. Gloria a Dios, gloria a Dios, que nos ama como nadie en el mundo nos podría amar, que nos perdona, que nos hace sentar en su mesa, que no importa cómo vengamos, que Él nos abraza y nos recibe así como el hijo pródigo, que lo vio de lejos y fue conmovido a misericordia. Ese es el Padre que nosotros tenemos, que te levanta, que te limpia. Porque quizás muchos de los que estamos en este lugar, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Como ese hijo pródigo, quizás comiendo basura, quizás anhelando cosas que Dios te dice: no es lo que yo tengo para ti. Y cuando venimos a los brazos del Señor, y quizás venimos también con la mente del hijo pródigo, y decirle: Señor, no soy digno, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Señor te levanta, te limpia y te da un anillo de autoridad y hace fiesta cuando vuelves a casa. Ese es el Padre que tenemos. Amén. Y en Él se cumple todas esas características que leíamos acerca de un buen padre. Él no tiene amor, Él es amor. Él no provee, Él es tu proveedor. O sea, de Él, como les decía, de Él nace todo lo bueno, todo lo perfecto que puede existir. Él no tiene compasión, Él es compasivo. Él es tu amigo. Y sobre todo, hay una característica que quizás a los padres nos hace falta un poquito. Él es paciente. A veces como padres humanos nos desesperamos, ¿verdad? A veces no tenemos paciencia, nos falta la paciencia. Pero nuestro Padre Celestial tiene paciencia. Es paciente con nosotros. Dice la palabra del Señor que Él es paciente.
porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Juan capítulo 1. Y leemos en el verso 12. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué hermoso regalo el Señor nos ha dado, el ser llamados sus hijos. Y dice la palabra del Señor también, busquémoslo rapidito, en Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos ha llamado sus hijos. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, Él le dio la potestad, Él le dio el derecho de ser llamados sus hijos. Y dice la palabra del Señor: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las bendiciones que es el poder ser, representa el ser hijo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie para estar orando. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu dulce presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, porque eres ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, ese Padre que nos mira, Señor, con compasión, con misericordia. Ese Padre que no está ausente, que no está distante. Ese Padre que ama, que cuida. Ese Padre que es fiel, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestras fallas, de nuestros pecados. Tú permaneces fiel, Señor. Te damos gracias, Padre. Abraza, Señor, cada vida, cada corazón que está en este lugar, que está herido, que está roto, Padre. Y que tú puedas, Señor, dar consuelo, dar paz, dar tranquilidad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres ese Padre bueno. A ti también te festejamos en este día, Señor, porque nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso, porque has puesto nuestros pies en lugares firmes y seguros, porque has tenido misericordia y nos has librado de una condenación eterna, porque diste el mejor de los regalos, que fue a tu Hijo Jesucristo, para salvarnos, para que hoy pudiéramos tener un derecho y un acceso, Señor, a tu presencia, para que hoy, Señor, como hijos podamos sentarnos a tu mesa. Te damos gracias, Señor. Glorificamos, Señor, tu nombre. Te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú te lo mereces. Síguenos hablando, sigue hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos seguir edificándonos, Señor. Padre, te damos gloria y honra, porque solo tú eres digno. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Quisiera extender una invitación por si aquí hay alguna persona que no ha conocido al Señor, que no ha tenido todavía ese encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando leíamos en Juan, el Señor nos decía que solo aquel que ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador es llamado su hijo. Amén. ¿Hay alguna persona en este lugar que no ha conocido al Señor y quisiera hacerlo en esta mañana? Todos somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios.